relación de pareja es perfecta? ¿Los finales felices existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Hola, hola, excelente lunes 25 de septiembre del 2022. Yo soy Ivette Herreros, psicoterapeuta. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Están en GSI Radio en el programa Sintonía con mi Media Naranja y hoy seguiremos hablando con respecto a la sexualidad, pero el poder de la palabra. Y bueno, en muchas ocasiones la palabra la dejamos de lado, decimos que ocupa más una acción y es verdad, pero también comunicamos desde nuestros gestos, desde lo que decimos, desde lo que no decimos y sobre todo desde la forma en la que interactuamos. Hemos hablado ya de la importancia de la responsabilidad afectiva porque también comunicamos a partir de emociones, pero comunicamos también a partir de experiencias. El día de hoy está nuevamente con nosotros mi amiga, nuestra amiga Mari Suri, nuestra chamaquinóloga, ¿verdad? Que nos Sí. cuenta historias con mucho amor y creatividad, diría yo. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, pues yo feliz de la vida de volver a estar aquí contigo en tu espacio, y yo cuantas veces me invites, cuantas veces vendré. Claro que sí, vendremos a contar historias y a Sí. platicar. Bueno, la ocasión pasada nos platicabas un poquito del poder del cuento, ¿no? Del poder del Ajá. cuento, por qué era importante el cuento, en qué nos podía ayudar. Y eso es un tema de mucho interés, ¿no? Ajá. Justo hoy en nuestro programa, el poder de la palabra. Cómo la palabra, cómo el cuento, cómo estas herramientas nos ayudan a nuestra sexualidad y a nuestra relación de pareja. Ay, pues es un tema que debemos de considerar muy importante, porque a veces cuando tratamos estos temas de pareja, de sexualidad, de relaciones, de vínculos, siempre estamos pensando como en las acciones, ¿no? Como en el sentir, en el qué me hace sentir, cómo me hace sentir, qué ha demostrado interés por mí, cómo ha demostrado interés por mí mi pareja, ¿no? Con qué acciones, con qué actos. Y socialmente estamos muy acostumbrados a decir, las acciones dicen más que 1000 palabras, pero platicábamos en algún momento fuera del aire que las palabras son acciones también, las palabras son actos también. Y creo que en las relaciones amorosas, en estos vínculos de pareja, creo que se ha demeritado mucho a la palabra para poder, tener una vida en pareja sana, pero también y sobre todo para llegar a una sexualidad, a un acto sexual, amoroso, pues, satisfactorio, ¿no? Creo que a veces, pues, pensamos nada más, lo diré así como lo pensamos, ¿no? Me voy a atrever a decirlo, pues, en el metesaca, ¿y dónde queda la palabra, ¿no? ¿Dónde quedan las palabras lindas? ¿Dónde quedan las palabras, pues, si no lindas, si no bonitas? Porque habrá parejas a los que les gusten incluso las palabras más fuertes, ¿no? Más atrevidas. Como dirían, endúlzame el oído, ¿no? Esta frase de endúlzame el oído tiene que ver con el poder de la palabra, ¿no, Marisuri? Sí, claro que sí, y yo creo que debemos aprender a decir palabras lindas, a decir palabras eróticas también, a decir palabras sucias también, y atrevernos a decirnos y a decirle a mi pareja lo que quizá yo he visto que, no sé, he visto, me imagino que puede, como se dice
vulgarmente, entre comillas, prender, emocionar, excitar a mi pareja, ¿no? Entonces, creo que también es interesante que vayamos redescubriendo todos esos matices que puede tener la palabra en el acto amoroso, ¿no? En la sexualidad, porque la sexualidad, pues, no nada más es, el acto y ya, ¿no? Sino que es desde que te llaman por teléfono, te preguntan qué ropa interior traes puesta, ¿no? Empiezan a juguetear con esas palabras, con la imaginación, y ahí pueden entrar también estos cuentos que nos podemos contar y que podemos hacer varios ejercicios, como hay muchos ejercicios que implementan en los talleres de cuentacuentos y de narración oral, donde yo inicio una historia y tú la continúas, ¿no? Y entonces a lo mejor se me ocurre que algún día, un jueves, un ombligo de semana, un miércoles, que son los días más pesados en la oficina, a lo mejor tú le puedes llamar a tu pareja y empezar a contar, oye, fíjate que había una vez, ¿no? Y jugar con el había una vez o con el se cuenta que, y empezar a la historia y incluso hasta textearlo, ¿no? Puede ser la palabra oralizada con la palabra a través del teléfono o también la palabra escrita, ¿no? A lo mejor le mandas el texto y ya la acompañas también de la imagen y puedes ir jugando y construyendo una historia erótica muy linda, muy emocionante, que incluso puede llegar a un final muy feliz, pero que te invita justo a desarrollar esa imaginación que a veces no te atreves a desarrollar. Claro, hay una herramienta que se ocupa mucho en sexualidad, bueno, no sé si se ocupa mucho, pero que es muy buena, que es la biografía de la sexualidad, como todo esto a través de edades que te fue en momentos, ¿no? Literalmente momentos en tu sexualidad, no necesariamente un acto sexual, pero también algo que se ocupa es pensar en tu momento idóneo para una relación sexual o para un coqueteo que no llegue a una relación sexual, ¿no? O sea, Oh, y eso también es sexualidad, algo que no llegue pues, a la penetración, ¿no? La ujú, relación sexual en sí misma, sino que sea un coqueteo, de vamos a salir, ujú. pero el uso de la palabra, ¿cómo estimula? O sea, aparte, imagínense, aparte del toqueteo, el uso de la palabra, el ahí en el oídito, ¿no? Ajá. Cómo va desarrollando también más cosas. Sí, porque, eh, ya me voy a ver un poco romántica, pero bueno, hacer el amor va mucho más allá de, ¿no? Tener una relación y no nada más, hablando de un vínculo ya más estrecho. Puede ser que tú digas: "Voy a tener este encuentro porque queremos con fulano, sutana o yo, o los 3 qué sé yo, y disfrutar justo de ese momento a través de la palabra. A veces, fíjate que nosotros somos entes sociales y como entes sociales las palabras nos definen, nos marcan y las palabras tienen un contexto cultural y tienen memoria. Las palabras tienen memoria. Nosotros tenemos bien grabadas ciertas palabras. Hay palabras, por eso yo decía palabras que sucias, ¿no? Que a lo mejor a uno va a decir, ay, esa no es una palabra sucia para ti. Para mí es requete sucia, cochina y emocionante, ¿no? Y entonces, esas palabras, hacer uso de la palabra nos va a permitir disfrutar de manera distinta nuestra propia sexualidad y redescubrirnos con nuestra pareja. Primero descubrirte tú. ¿Qué te gusta que te digan? Híjole, es que nunca me había dicho así. Bueno, no en otro momento, pero en este momento sí, ¿y por qué no permitirte que te digan así? O ¿No? nunca me he puesto a pensar en qué me gustaría que me digan. Tal Exacto. vez no hemos identificado desde lo individual qué me gusta, qué me hace sentir bien, ¿no? Qué Ujú. me invita como a ese coqueteo o qué, y insisto, ¿qué es lo que me hace sentir atractiva hacia mí misma? Porque si no, ¿cómo podré ser atractiva hacia el otro? O sea, también tiene que ver con un posicionamiento individual, ¿no? Claro. Y individual, desde lo individual y también eso llevarlo a la pareja. El dúo. Sí, exacto, al dúo o al trío, cada quien. Claro, hay diferentes. Y que esta congruencia, no sé tú cómo lo veas en comunicación, ¿no? Esa congruencia entre lo que pienso, digo
y expreso y siento, Ah, ¿no? Porque a veces yo puedo decir, yo siempre les pongo el ejemplo de, no, no estoy enojada. ujú, Sí, exacto, pues qué bueno que no, dile a tu cara que no estás enojada, ¿no? exacto. Y entonces en la parte de la sexualidad, en la parte de las emociones, esta incongruencia o en la expresión de, es que no quería decir eso, es que Ujú. no es eso lo que quería decir, es que, y nos cuesta desde el uso de la palabra expresar eso que realmente quiero decir y que termino comunicando otra cosa y entonces, Sí, la palabra es muy importante. Puede ser palabra, como decíamos, la palabra escrita o la palabra oralizada, pero en temas de comunicación interpersonal, fíjate que más del 70% de lo que nosotros leemos del otro tiene que ver no tanto con lo que dice, sino con el tono, la entonación con la que lo dice. Entonces, tú puedes decir, no, estoy tranquila y demostrar otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se dicen estas palabras es muy importante también que nosotros seamos muy observadores, seamos buenos lectores, porque todo el tiempo estamos comunicando y nosotros todo el tiempo estamos leyendo al otro. Entonces es importante que veamos cómo nos dicen y con qué intenciones nos dicen ciertas palabras. Y en términos de pareja, te platicaba que la prima de una amiga, pues siempre hay este jugueteo de que te dicen, ay, pues a mí mi pareja me dice esa palabra y nadie más, es más, nadie más sabe cómo nos decimos en la intimidad. Y creo que esos jugueteos son muy bonitos, son muy importantes, que nadie más sepa cómo a ti te dicen en la intimidad, qué palabras tú dices en la intimidad y que sean palabras que solamente van a decodificar 2, ¿no? No las vas a estar diciendo ni nada, ¿no? Yo le decía a esta prima de la amiga: "Ay, pues, ¿cómo te dice?". "No, pues, no te voy a decir, porque es secreto". "Ah, pues, qué padre", ¿no? Qué padre que la palabra sea también muy importante en esa relación de 2, ¿no? y que esta relación de dos tenga creatividad desde el uso de la palabra también, ¿no? Como Ujú, desde a veces lo cotidiano nos lleva a caer siempre en lo mismo, ¿no? Incluso en la sexualidad, de nos coqueteamos de la misma manera siempre, ujú. ¿no? Conversamos de lo mismo siempre. Y entonces a veces vale la pena como sacar un poco de lo normal, un poco de lo rutinario, más bien, más que de lo Ujú. normal, un poco de lo rutinario para poder experimentar cosas nuevas. Porque Ujú. seguramente en la prima de una amiga lo notó, hasta que lo probaron, o sea, hasta que lo Ah, sí. llevaron a cabo, no es algo que supieron, fue algo que probablemente conversaron y que luego lo llevaron a la práctica y que les gustó y que hubo una retroalimentación, ya sea desde decir como tal me gustó o desde los gestos de me gusta. Sí, o que te das cuenta que le gustó y le sigues. Sí, es muy importante, y también el hecho de que podamos sentirnos seguros de decir que no nos gusta, porque en este ámbito del de 2 creo que es importante también y válido, muy importante y muy válido decir: "Esto no me gustó", o "Me dijiste esto que a mí no me gustó", ¿por qué? Pues es que no tiene nada de malo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que le dije así y no tiene nada de malo para ti, pero no sabemos en la historia y en el contexto del otro lo que le significa tal o cual frase, tal o cual palabra. Entonces, Ujú, pues, en estas relaciones de pareja, creo que es como cuando vas a un restaurante y hay, variados menús que tú dices: "Bueno, vamos a probar". Puede ser que te guste y te encante y repitas, o puede ser que no, de plano ese no es para ti, ¿no? Y que te sientas en plena libertad y confianza de decirle al otro: "Esto no me gustó", ¿no? ujú. Incluso hasta un mensa que se Ujú, ocupa muy constantemente, a una persona le puede implicar una agresión muy fuerte porque tal vez le decían así todo el tiempo. Y ujú. para otra puede ser que, pues, no importe tanto. Entonces, el poder de la palabra es generar un énfasis en tu autoconocimiento primero, en lo que te gusta, en lo que no te gusta, para que se lo expreses a la otra persona, y al mismo tiempo, pues, no es adivino el otro, o sea, sí lo Ujú. tiene que saber.
Sí, y yo siempre digo, como comunicóloga, siempre digo y recalco, las palabras pueden generar la más profunda herida en el otro o pueden ser la caricia más reconfortante. Y entonces las palabras son únicas e irrepetibles, los contextos de cada uno también son individuales y como tú dices, puede ser la misma palabra que puede herir o que puede acariciar, ¿no? Que puede abrir puertas o que puede cerrarte completamente una relación. Oye, Marisuri, cómo un cuento podría abrir un momento especial en una pareja? Uy, hay muchísimos cuentos, muchísimas metáforas, muchísimos autores, pero yo creo que hay historias en las que nos podemos identificar. Los cuentos, ¿por qué nos sirven mucho para todo? Pero para las relaciones de pareja, porque te identificas con los personajes, con las situaciones, y a veces estás buscando cómo solucionar una situación y te das cuenta de que en las resoluciones de las historias, pues, está el secreto, ¿no? O la clave. Entonces, los cuentos te pueden servir para acercarte en la pareja desde lo más lindo de la relación, el vínculo, el cariño, hasta lo más profundo, emocionante, excitante, candente del erotismo. Hay muchísimos cuentos eróticos, hay muchísima literatura erótica que yo creo que es interesante y sería muy padre que se leyera en pareja, ¿no? Y que a lo mejor de ahí de eso te posibilitará a ti la oportunidad de escribir tú tus propios cuentos eróticos, de escribir tú tus propias historias y de decir: "Ah, caray, pues es que aquí en papel suena muy bonito, pero yo me sé unos cuentos mejores". Claro, claro. Incluso de ir creando un propio cuento, ¿no? Un cuento que ya está hecho, pero también el tú y yo vamos a crear nuestro propio cuento. Ha de ser también una situación desde la narración, pero también como de mucha, como de lo que para ti y para mí es importante puesto en algo, y entonces después lo leemos para que nos recuerde esos momentos que tú y yo tenemos. Sí, pueden hacer estos juegos o estos ejercicios en los que después de un acto sexual o antes, describir esas ansias, esas ganas, ese deseo, ¿no? Y puede ser muy interesante ver cómo lo interpreta el otro. A lo mejor yo lo estoy romantizando mucho, a lo mejor el otro lo está erotizando más, y a lo mejor ahí hacemos pues, collage, ¿no? De emociones, de sensaciones, y puede ser también muy interesante. Ya, a mí me hiciste recordar, hace poco también estuve realizando cuentos, bueno, narrativa erótica en un taller. Es importante que si les interesa y les gusta, pues también hay muchísimos talleres en los que tú puedes desarrollar como la imaginación y la pluma, ¿no? O esto, a lo mejor ya tienes muchas ideas, pero nada más las tienes que plasmar en papel. Y una vez, yo viví un momento muy lindo con un extraño, ¿no? En la calle. ¿Cómo? Sí, en plena calle a la luz del día, ¿no? Y fue justamente en un entre que el semáforo se ponía del rojo al verde, ¿no? Y fue algo muy chistoso, estaba yo parada esperando el Metrobús y de repente, se pone el alto, volteo y descubro que un conductor me estaba viendo. Pero así viendo, ya sabes, Así así de de, está rojito, guapo, así de, ajá. Y ujú. entonces yo lo vi y dije: "Ah, está guapo también, ¿no?". Y ya pasó. Y yo volteé la mirada y vuelvo a voltear y no me quitaba la mirada de encima. Y entonces fue un momento muy lindo que yo viví, porque dije: "Ay, qué padre que otra persona se dé cuenta o me vea, pues así, con esa miradita coqueta", ¿no? Se puso el siga y, pues, el cuate se fue. Pero sí, antes de irse me echó una sonrisita así y no sabes, fue un bonito momento que me Claro. hizo el día. O sea, yo dije: "Órale", ¿no? O sea, yo casada con hijo y todo, ¿eh? Pero yo llegué a casa y lo convertí en un cuento, lo escribí, porque dije: "Este momento tan bonito que pasó, que me hizo sentir atractiva, guapa, pues, a lo mejor redescubrí o una parte que yo ya había olvidado, ¿no? O que no en ese día ni siquiera había pensado, de repente se dio ese momento muy lindo y llegué y lo escribí.
Entonces, yo los invito a que todos ustedes, si tienen esos pequeños momentos, los escriban, o si ya los vivieron, también los escriban, ¿no? Y vayan haciéndose estas historias, no nada más para en pareja, sino para ti también. Ujú. Ujú. Como es una forma de expresar una emoción, de expresar una vivencia y porque hay que recordar que la sexualidad inicia desde mí, Ujú. que el vínculo emocional inicia desde mí, que el autoconocimiento es para mí y que como dices, no necesariamente como para compartirlo con alguien más, Ujú. sino para expresar mis emociones a través de una narración. Puede ser un cuento. ¿Qué otras formas se te ocurren además del cuento? Bueno, pues están, toda la palabra escrita, ¿no? Cuento, poesía, ¿no? También, pues, yo creo que más bien estos recursos literarios, ¿no? Y de ahí pueden devenir, pues, a lo mejor hasta a quien le gusta escribir hasta una novela, ¿no? O alguna otra historia. O puede ser que ahora hay muchas personas que a lo mejor su habilidad es hacer un TikTok, ¿no? Y dicen: "No, yo no soy tanto de escribir, yo soy más bien de contar". Pues cuéntalo, cuéntatelo, ¿no? Y guárdalo para ti, o sea, estos momentos, lo que te hace sentir tu pareja, lo que viviste en una relación, esas emociones, esas sensaciones, esas sabrosuras, pues plásmalas en palabras escritas o en palabras oralizadas y guárdatelas para ti. Ya si eres de los atrevidos como yo, hay que de contarlos en la radio o en un TikTok o en otro medio, pues adelante. Digo, al final de cuentas, mientras a ti te haga sentir mejor y redescubras esas facetas lindas de tu persona en el ámbito de la sexualidad y del ser, pues adelante. Oye, Marisuri, cuéntanos, cómo porque Marisuri tiene un programa aquí en la Sí, radio, tiene un sí. programa, y cuéntanos un poquito con respecto a lo que haces en ese programa, porque creo que lo que tú haces tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las emociones, pero incluso a mí me parece, no sé, tú eres la experta en esto, que también el poder expresar, el poder escribir a través la palabra escrita, también lleva a plasmar tus emociones, pero también tus pensamientos. A veces el escribir te ayuda como a calmar y a conectar contigo. Entonces, ¿qué haces tú en este programa para que quienes Ah. nos escuchan? Pues bueno, mi programa se llama Cuenta conmigo y se transmite aquí a través de GCI Radio todos los viernes en punto del mediodía. Y en mi programa, bueno, mi programa está direccionado pues para formadores, papá, mamá, abuelito, abuelita, maestros, adultos, todos aquellos adultos que están paternando, maternando, educando o formando de alguna manera u otra a los chamaquines, a sus chamaquines. Yo les digo a los niños cariñosamente chamaquines. Entonces, mi giro sí es un poco más infantil y, de hecho, en alguna reunión que tuvimos, con los colegas locutores, les compartía que fui muy criticada, pues, hace como un año, año y medio, porque empecé a contar cuentos eróticos, empecé a escribir, narrativa erótica, y me decían: "Pero, ¿cómo, Marisuri? Si está dedicada a las infancias, y si habla de los niños y de los temas educativos y culturales y promueve la lectura, ahora ya está haciendo porno". Pues no, no era porno, o aunque fuera porno, ¿no? O sea, creo que todos los seres humanos tenemos diferentes y múltiples facetas, ¿no? Y creo que como mujer y también para los varones debemos defender esas distintas facetas. Una faceta mía es ser mamá, otra faceta es ser promotora de lectura, otra faceta es ser cuentacuentos o la tía que cuenta cuentos, y otra faceta también es ser mujer, y esa mujer que se sintió halagada por una sonrisa o una mirada de un extraño en un alto, ¿no? Y creo que eso también es válido y decir: "Hoy amanecí bien guapa, no, bueno, qué pegue traigo hoy", también es válido, estés o no casada, también es válido, que tú te sientas guapa, atractiva, sensual, sexy, también es válido, además de ser mamá, de leer y de formarte en la fila de las tortillas. Claro que sí.
Y todo tiene que ver con el poder de nuestras emociones, el poder de la palabra, el poder de la narración. Sí. Y también nos vinculamos desde ese lugar. ¿Y tú? ¿En qué palabra te posicionas? ¿Y tú? Mm. ¿Qué poder le das a tus palabras? ¿Qué poder le das a tus palabras en tu sexualidad? Y luego en la sexualidad con tu pareja. Y bueno, Marisuri, quiero Ay. agradecerte tu presencia el día de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí en Sí. este programa, que seguramente seguirás compartiéndonos si tú quieres, Ay, claro. claro. Y también te hago extensiva la invitación para que vengas a cuenta conmigo y tratemos algún tema. Pues se me ocurren también hablar sobre los papás en estos en estas relaciones papá, mamá e hijo, qué pasa y cómo lo vivimos desde la sexualidad de los papás. Eso me encantaría. Claro que sí, será un placer. Muchas gracias, Marisuri. Bueno, pues agradecemos a todo el equipo de GCI Radio. Pueden encontrar a través de Facebook, Spotify, TikTok, Instagram. Por favor, también sigan toda la programación. Cuenta conmigo el día viernes A las 12 del a día. las 12 del día. A mí me encuentran en Espacio de Salud Emocional por Facebook, Terreros Ivette por Instagram, en TikTok como psicoterapeuta Ivette, y los invito a que escuchen el podcast Puliendo tus herramientas emocionales a través de Spotify. Y bueno, pues es un gusto y hasta la próxima. Yo soy Ivette Terreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando GCI Radio.